En nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al ciclo de seminarios enmarcados en el contexto de lo que será el nuevo municipio ciudadano. El objetivo de estos seminarios es dar a conocer el proyecto de nueva institucionalidad municipal que está desarrollando la Asociación de Municipalidades de Chile, el cual tiene un fuerte énfasis en la persona y su participación en la determinación de su comuna, lo que debemos hacernos cargo de la voluntad institucional, política y ciudadana en construcción de propuestas que nos lleven a alcanzar una mejor calidad de vida. Hoy, la participación ciudadana es fundamental, aportando con sus ideas, propuestas y generando un diálogo inclusivo y humano que reconozca ante todo la existencia de necesidades muy distintas dentro de nuestro país. En AMUCH sabemos de esto y nos hemos propuesto comprender y colaborar con el reconocimiento de esta heterogeneidad, realizando una serie de estudios, trabajos de investigación y análisis técnicos que lleven a la concreción de una propuesta real hacia un nuevo municipio ciudadano. Y entrando en materia, les comentamos antes de darle la palabra a nuestros expositores que las consultas que quieran plantear las deben escribir por el chat en el icono preguntas y respuestas, indicando su nombre, apellido, organización o municipio, y estas serán respondidas al final de las exposiciones. Damos la bienvenida al señor Julio Pertusé Salas, ministro subrogante de Economía, que nos hablará del tema El Estado al servicio de la economía digital, logros y desafíos. Bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar y ver bien. Les pido disculpas de antemano, estoy en terreno y ustedes saben como alcaldes la importancia de estar con los pies en la comunidad. Nosotros estamos acá en una pauta de reactivación económica con la Cámara para poder recuperar cada vez más empleos, porque esos empleos son también fuente de trabajo y dignidad para todas las personas. Me gustaría hacer un par de reflexiones importantes en torno a lo que ha sido esta pandemia. En primer lugar, la primera prioridad que nosotros tenemos como gobierno es poder recuperar el empleo. Y eso pasa por hacernos muchas veces las preguntas más difíciles, porque a veces es fácil decir se cierra todo, pero la pregunta que nos convoca tiene que ser, bueno, ¿cómo podemos habilitar ciertos sectores de manera segura? Y ahí un área de trabajo que permanentemente nosotros como Ministerio de Economía hemos estado realizando desde los inicios de la pandemia. En segundo lugar, me gustaría hacer una reflexión a propósito del título del seminario, Participación Ciudadana, o cómo se fortalece la democracia, de lo que ha significado la pandemia para efectos de distintos trámites a los cuales nosotros a lo mejor no estábamos acostumbrados. Algo tan pedestre como ir al supermercado ahora supone en muchas zonas, sobre todo en cuarentena o en paso doble los fines de semana, tener que sacar un permiso por comisaría virtual. El aumento en el uso de herramientas digitales, creo yo, si me permiten, yo sé que ha sido muy difícil estos últimos meses, sobre todo para quienes desgraciadamente han perdido familiares o seres queridos por la pandemia, pero si yo tuviese que rescatar algo, es la transformación digital. La pandemia ha actuado como un catalizador de la adopción de uso de tecnología por parte de toda la sociedad. Y eso es algo que nosotros empezamos a verlo de manera transversal, no son solamente los jóvenes, sino que toda la población ya tiene una mayor habitualidad para poder comunicarse por medios digitales con las autoridades, el teletrabajo, con telemedicina, con la educación a distancia. Todos esos fenómenos, creo yo que son fenómenos que se aceleraron durante la pandemia y llegaron para quedarse y van a cambiar fundamentalmente muchas de las labores que ustedes hacen en sus municipalidades. Lo digo con un cierto conocimiento de causa porque mis inicios laborales fueron en una corporación municipal, una corporación de educación y salud, y hemos visto cómo la pandemia ha acelerado procesos de educación a distancia, telemedicina, y creo yo esa va a ser gran parte del legado también que nosotros vamos a dejar al término de este gobierno, sobre todo que como Ministerio de Economía nosotros hemos impulsado más de 7 programas distintos de digitalización a través del sitio web Digitaliza tu Pyme, y también estamos tramitando ciertos proyectos que son emblemáticos, que van en la línea de poder facilitar la difusión de tecnología a las personas, como puede ser el proyecto de firma electrónica avanzada, que actualmente está en tercer trámite constitucional, y también el proyecto que reforma el registro de empresas y sociedad. Producto de la pandemia, el año pasado, más de 140.000 empresas nuevas se crearon. Muchas de ellas pequeños emprendedores que por necesidad a lo mejor perdieron su trabajo
han tenido que reinventarse y han visto en la formalización una forma de crear una empresa en tan solo un clic, por menos muchas veces de 1.000 pesos, que es lo que cuesta una firma electrónica avanzada. Nosotros queremos seguir avanzando en ese proceso de digitalización. Al respecto, hemos estado trabajando con el MIMBU para poder incorporar dentro de la plataforma del DOM, el DOM en línea, los permisos necesarios para que estos emprendedores puedan sacar sus patentes provisorias y puedan ponerse de vuelta de pie y ponerse a trabajar. También nosotros hemos estado trabajando decididamente a través de GPS, con GPS de PYME, para poder ayudar en la tramitología y en los trámites y tener una ayuda para ese emprendedor, a ese pequeño negocio que de repente no sabe navegar bien la permisología dentro del Estado, poder ir orientándolos con muy buenos resultados. Y finalmente, nosotros estamos trabajando con distintos servicios del Estado a través de la plataforma Super, en un sistema unificado de permisos sectoriales para poder facilitarle la vida a las personas gracias a las tecnologías digitales. Las palabras eran inicialmente solamente de bienvenida, entendiendo el rol difícil que todos ustedes han tenido. El 2021, sin embargo, se avisora de mejor manera. Ya estamos dejando atrás lo peor de la pandemia. Esta semana debiesen estar llegando una contingente importante de vacunas de China, y eso nos va a permitir empezar a vacunar a toda la población más vulnerable, enfermos crónicos y adultos mayores, de manera de poder dar por fin terminada este negro 2020, y que el 2021 sea recordado idealmente como el año de la recuperación, el año en que Chile se puso en pie, y paso a paso para eso vamos avanzando. Agradecemos la participación del ministro subrogante de Economía, señor Julio Pertusé, quien nos ha manifestado que debe retirarse por compromisos agendados con antelación. Le agradecemos que nos haya podido acompañar hoy. Encantado de poder hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Disculpe que esté en terreno, pero así ustedes saben, ustedes alcaldes saben lo importante que estar siempre en contacto con la comunidad y con los pies en el barro. Les deseo lo mejor en su seminario. Gracias. Siguiendo con el programa, le damos la bienvenida al señor Emardo Hantelman Godoy, secretario general de Gobierno, que nos hablará de la participación ciudadana como mecanismo para fortalecer la democracia. Bienvenido. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Ya. ¿Se ve la presentación? ¿Está puesta? Perfecto. Primero quiero darle las gracias a la MUCH, saludar a Julio, no lo alcancé a saludar tan terreno, pero qué bueno que él haya tenido la oportunidad de estar con nosotros acá, al prosecretario de la MUCH, a don César Rojas, darle las gracias también por la invitación, al señor Emilio Garrote, a la señorita Graciela Correa, ¿no es cierto?, también de la MUCH, bueno, y a todos los invitados que están hoy día acá, a los alcaldes y a los funcionarios municipales y a los funcionarios también de la asociación, saludarlos y darles las gracias también por darme la oportunidad de darles algunas opiniones respecto a una materia donde yo creo humildemente que los alcaldes saben mucho, que es de participación ciudadana. Vamos a ir durante el transcurso de la presentación tratando de instalar algunos conceptos o temas que creo que pueden ser útiles en el pequeño tiempo que tengo para poder exponer. Así que voy a tratar de enfocarme en aquellas cosas que yo creo que pueden ser de utilidad, ¿no es cierto?, para la gestión municipal. En primera instancia quiero contarles, bueno, yo soy el subsecretario general de Gobierno, no secretario, me subieron el rango a ministro, pero estoy muy feliz como subsecretario, tengo muy buen ministro, Jaime Velorio, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y como subsecretario me toca ser el jefe de este servicio, y este servicio, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Secretaría General de Gobierno tiene dos grandes objetivos, obligaciones, responsabilidades. Uno es la comunicación del gobierno con la sociedad en su conjunto, de manera de poder dar a conocer de forma efectiva las políticas públicas que se desarrollan, y eso es muy importante por muchas razones, porque nos permite un perfeccionamiento permanente de aquellas, porque permite la accesibilidad a las personas a esas políticas públicas, comunicar más y mejor siempre es muy importante. Y el segundo pilar fundamental del Ministerio de Secretaría General de Gobierno es la participación ciudadana, que está resumida en la división de organizaciones sociales que ustedes tienen que haber escuchado, que hoy día dirige
Jorge, que lo hace muy bien por lo demás, nuestro director, y lo que les quería plantear en ese sentido es una pequeña reflexión. Los objetivos nuestros son claramente establecidos: el acompañamiento de las organizaciones sociales, de la sociedad civil en su conjunto, el fortalecimiento de las mismas, las capacitaciones. Eso un poco uno lo conoce, ¿eh? Pero yo quiero dar cuenta un poco de lo que ha ido ocurriendo, y también de cómo nosotros hemos ido reaccionando, ¿ah? Obviamente estamos en un proceso complejo hoy día en torno a una pandemia que fundamentalmente genera una limitación de la movilidad, y a partir de las normas sanitarias también una limitación de la posibilidad de reunirse con las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos avanzado, obviamente, como decía Julio delante, en todas aquellas metodologías o técnicas asociadas a la participación telemática. Yo creo que los alcaldes en todo Chile, la gestión municipal también lo ha hecho. Sin embargo, hay algunas medidas de contingencia que quiero que ustedes conozcan, ¿ah? Para que sepan que estamos trabajando en esa materia. Creamos una mesa de participación ciudadana en conjunto con nuestro COSOC y en conjunto con representantes de la sociedad civil y otras instituciones, dentro de las cuales está representada la MUCH, ¿ya? Y esa mesa ha permitido dando respuesta efectiva rápidamente en algunas políticas públicas que yo creo que ustedes quizás, si no lo sabían, contarles, es muy probable que lo conozcan. Por ejemplo, la prórroga de las directivas de las distintas organizaciones de la sociedad civil. Esa prórroga de las juntas de vecinos, ¿cierto?, de los COSOC, nace un poco de la necesidad que escuchamos desde las bases en esta mesa de trabajo, y termina siendo un proyecto de ley que en definitiva permite que se prorroguen las elecciones de estas organizaciones hasta 3 meses después de terminada la situación de emergencia o catástrofe a nivel nacional, ¿ya? Otra cosa importante comentar es que esta mesa está discutiendo todas aquellas cosas que las personas sienten que son importantes de trabajar con el Estado y con los municipios. Por ejemplo, estamos trabajando en torno a modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades respecto al tema de cierre de pasaje e instalación de medidas de control para la accesibilidad de las personas. Yo sé que es un tema súper delicado, todo esto asociado al tema de seguridad pública, ¿ya? Hoy día hay limitaciones en la norma y a partir de lo que las mismas personas nos comentan y las instituciones nos están aportando, estamos colaborando en el desarrollo de ese proyecto de ley. También estamos trabajando sobre una ordenanza de participación ciudadana tipo. Sería súper bueno que lográsemos nosotros, ¿no es cierto?, presentarle a todos los municipios una ordenanza tipo, de tal manera que pudiesen, a partir de ese documento, con ese trabajo, ¿no es cierto?, poder implementarla para perfeccionar, profundizar o mejorar los modelos de participación ciudadana que existen en cada uno de los municipios. Otro tema muy importante que nos ha planteado la sociedad civil y que también estamos trabajando en ver cómo podemos llegar a una alianza público-privada, me refiero a instituciones de educación superior, inclusive empresas, y el Estado y los municipios, es el analfabetismo digital o la brecha digital, que hoy día se hace muy patente y muy importante desde el punto de vista de la participación ciudadana, como hemos dicho, porque obviamente ha habido una modificación de la forma y la conducta en la cual nosotros damos a conocer las cosas y nos relacionamos con las personas. Ese es un tema importante, sobre todo en el segmento de los adultos mayores, de la tercera edad, que yo sé que son un segmento muy prioritario para los municipios y muy querido por los alcaldes, donde ponen mucho esfuerzo, ¿no es cierto? Y ahí hay algo que hacer y algo importante. Y por último, si ustedes me permiten, como para redondear esta idea de trabajar con mesas de contingencia que nos permiten saber lo que está pasando y poder tomar decisiones, avanzamos, por ejemplo, en el requerimiento de permisos solidarios en el caso de la pandemia para que dirigentes sociales pudiesen participar, ¿no es cierto?, en todos aquellos procesos que tenían que ver con acciones solidarias, por ejemplo, repartir o colaborar con cajas de mercadería o en ayuda de los vecinos que estaban más necesitados. Bueno, esa es una respuesta rápida y yo quería ejemplificarlo otra vez de eso, de cómo la división de organizaciones sociales, este ministerio desde el punto de vista de la participación ciudadana, es capaz de generar un espacio de comunión, escuchar, ¿no es cierto?, y avanzar en políticas públicas de corto plazo, muchas de ellas que les nombré, otras son problemáticas más bien de mediano plazo o de largo plazo. Contarle además que sí, estamos trabajando también con la sociedad en su conjunto, sociedad civil en su conjunto, analizando la posible reforma de la ley 20.500, que es la que define, ¿no es cierto?, en Chile, del marco de participación ciudadana y del marco de los instrumentos de gestión para la misma. Ahora, ahí me gustaría entrar un poco más en algunos conceptos que hablan del cambio de paradigma,
de la participación ciudadana. Yo quería plantearle un poco que entendamos la sociedad en su conjunto, como, o nuestro país, o nuestra gobernanza, como un acuerdo implícito, como un contrato implícito, como una convención, ¿no es cierto?, entre la sociedad civil en su conjunto, entre las personas y el gobierno, el Estado, ¿ah? Donde las personas asumen un conjunto de obligaciones, dentro de las cuales está pagar sus impuestos, respetar las normas que la sociedad ha definido desarrollar, pero también tiene derechos. Y dentro de esos derechos está, toda vez que un ciudadano eventualmente es afectado por una política pública, uno debiese conocer su opinión. Y ese derecho de la persona que, entre comillas, hace un contrato para recibir un servicio, ¿no es cierto?, debiésemos tener la posibilidad de poder saber cuál es su opinión y poder perfeccionar, mejorar, o llegar con esa información al ciudadano. Yo diría más bien que ha habido, durante el transcurso del último tiempo, un cambio importante en ese paradigma. Nuestra democracia, nuestro sistema de administración, esta convención que tenemos dentro de nuestro país, originalmente, si uno lo quiere ejemplificar, lo podría definir como comprar un boleto de un vuelo de avión, que sería las elecciones, yo elijo un alcalde, ¿no es cierto? Entonces me subo al avión con el alcalde por 4 años, y durante los 4 años, si el avión es bien manejado o mal manejado, si la atención fue buena o mala, da un poco lo mismo, porque no me puedo bajar del avión, ¿ah? Y claro, cada 4 años, en este caso, aterriza el avión y las personas pueden volver a decidir si es que eligen la misma aerolínea y el mismo piloto o se cambian de aerolínea de piloto. Quiero simplificar en este ejemplo para plantear que hoy día las personas sí tienen posibilidad, o es muy importante conocer, ¿no es cierto?, cuál es su posición mientras el vuelo funciona, ¿ah? El contrato que hoy día hacemos como aerolínea no es te vende un pasaje, te subes, te sientas y da lo mismo el servicio y después te bajas y ves de nuevo. Yo creo que hoy día es muy importante saber cómo están sintiendo o cómo están percibiendo la calidad del servicio prestado, ¿ah? Y ese paradigma nos exige varias cosas. Primero, yo creo que los alcaldes y los equipos municipales son los primeros en entenderlo de esta manera. La jerarquía, la verticalidad de la jerarquía desde el punto de vista de las personas, ¿ya? En el último tiempo, ¿ah?, o en los últimos años, su percepción de cómo debe ser aquel que lidera el proceso ha cambiado, ¿ah? Uno podría decir que antes esperaba un líder muy verticalizado, pero hoy día lo que la gente quiere es un contacto horizontal, es tener la posibilidad de escuchar, de opinar, de sentir a la autoridad cercana, ¿ah? Y ese es un desafío que yo creo que todos los alcaldes y los equipos municipales han percibido de forma permanente. Otro desafío importante que nos pone la sociedad, la transparencia respecto a la gestión. Permanentemente las personas y producto de las tecnologías de la información y la inmediatez de la misma, ¿no es cierto?, hoy día se hace más importante que nunca ser capaces de poder transmitir de forma ordenada y entendible, ¿no es cierto?, las gestiones que desarrollamos los distintos órganos públicos, ¿ah? Es un instrumento de la participación ciudadana dar cuenta a través de la transparencia. Yo sé que es un requerimiento, una norma, una ley, pero uno debiese asumirla más bien como parte de la estructura funcional de cualquier organismo público, ¿ah? Entender que la transparencia es buena, que nos permite, ¿no es cierto?, comunicarnos mejor con la ciudadanía y corregir todo aquello que haya que corregir respecto a la información. Y por último, creo que también es muy importante el concepto de rendición de cuentas, ¿ah? La rendición de cuentas no necesariamente ha sido algo que ha estado dentro de la cultura organizacional de las estructuras de gobernanza a nivel nacional, ¿ah? Pero es muy relevante estar permanentemente asumiendo compromisos, desafíos, ¿no es cierto?, y rendiendo cuentas por los mismos, ¿ah? Eso no significa mentirle a las personas. Sin embargo, respecto a comprometerse con alguna gestión o la resolución de algún problema, pero si uno es capaz, aunque no sea viable la solución planteada, de explicarle a la ciudadanía por qué no se llegó a cumplir con ese objeto, claro que se prestigia la política, claro que se prestigia la gestión de los órganos públicos y obviamente de los municipios. A mí me gustaría solamente dejar en la mesa el concepto de que hay un agotamiento de los modelos tradicionales de participación ciudadana, y que en realidad la sociedad ha cambiado y exige un nuevo paradigma
Eso quiero dejarlo como un desafío. Sé que hay muchos alcaldes que lo han entendido muy bien y su equipo y han avanzado de forma muy profunda en esa materia. Creo que hay otros representantes que quizás nos falta entenderlo de esa manera, pero ahí yo dejo planteado el desafío. ¿Ah? Yo quería contarle además que en mi caso personal fui director municipal muchos años, fui el director asesor nato de la Municipalidad de Puente Alto durante muchos años, fui concejal en la gestión del alcalde Codina y director con el alcalde Osandón. Por lo tanto, les quería contar que vengo del mundo municipal, que le tengo mucho cariño, que creo profundamente que la verdadera descentralización del Estado está basada en la capacidad de gestión de los municipios. Y en ese sentido, les quería plantear algo de mi experiencia personal respecto al tema de la participación ciudadana. Yo no sabía cómo se llamaba esto. Lo que ustedes ven en la imagen es, en definitiva, que en un espacio público, esto puede ser, ¿no es cierto?, la parte de una plaza, las personas tienden a tomar el camino, en este caso más corto, de un punto a otro, cuando así lo requieren. Y el ejemplo que planteo me tocó vivirlo. Nosotros, recuerdo haber diseñado en conjunto con el gobierno de la época y construido después como municipio el Parque La Cañamera, un parque que tiene 2 hectáreas y que en principio el Estado había invertido algo así como 300 millones de pesos en un diseño. Pero el diseño de ese parque, que era maravilloso, ¿no sé? Tenía una laguna inundable, etcétera, por ejemplo, no consideraba lo que yo les estoy nombrando o mostrando en la imagen, que son las líneas del deseo, que es la forma en que las personas efectivamente ocupan los espacios públicos. Entonces, en definitiva, vamos a crear espacios por ejemplo, en Pastada y Camino, pero que las personas iban a terminar ocupando el punto más corto entre el lugar o los lugares que querían desplazarse. Lo primero que hicimos fue tomar una fotografía de ella y ver estas rayas, estas líneas que se conformaban. Y lo primero que hicimos fue modificar el diseño del parque en función de cómo la gente se moviliza efectivamente. Las personas van a tomar una diagonal de un punto a otro si es que la villa o población está en el otro punto y si es que el punto de locomoción, por ejemplo, está en la otra diagonal. Entonces, no generar un diseño de peatonal en la diagonal implica que pase lo que ustedes están viendo en la imagen. Y eso se resuelve ocupando metodologías participativas probablemente, o muy importantemente, en los procesos de diseño, y ojalá en los procesos de ejecución. En ese sentido, creo que la mayoría de los alcaldes han ido asumiendo ese concepto de base, porque cada vez que uno, por ejemplo, en el diseño de espacios públicos, o en el diseño de políticas públicas, o de servicio a la comunidad, no toma en consideración la opinión de las personas, la verdad es que termina siendo esto, un mal diseño, creando un camino que no se ocupa, y las personas, en definitiva, ocupan un camino distinto. Yo quiero plantear, a partir de lo que hemos conversado, un concepto asociado, ¿no es cierto?, a poder canalizar las demandas sociales, a poder escuchar, a poder construir mayor participación, que como hemos visto, significa mayor eficiencia del gasto en el diseño de políticas públicas, en el diseño de espacios públicos, en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la gestión diaria. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que ser parte del problema. Creo que de ahí nace la política pública asociada a la participación ciudadana. Y para mí, ¿qué es ser parte del problema? Ser parte del problema es sentarse con la comunidad en conjunto a enfrentar el problema. Muchas veces cometemos el error de desarrollar políticas públicas desde una instancia distinta, desde el escritorio, como comúnmente se llama, y en definitiva, la comunicación con la política pública es imperfecta, porque eventualmente no recibió la retroalimentación de las personas, más allá de que seamos perfectos diseñadores de esa política pública, ya sea la construcción de un parque, de un consultorio o lo que sea. Pero el problema más profundo que se produce es el desarraigo de aquellas autoridades con las cuales uno asume un contrato. El ser parte del problema significa que yo le planteé al alcalde o al director municipal mi problemática, él se comprometió a analizar las líneas de solución del problema, luego se vuelve a juntar con la comunidad y vuelve a dar a conocer probablemente que aquellas líneas de decisión no son viables, sin embargo, sube un nuevo compromiso, ¿no es cierto? Y ese compromiso generalmente lleva asociado montos de inversión,
procesos de diseño y eventualmente plazos. Cuando eso ocurre y uno termina ejecutando la obra, cortando la cinta, por decirlo así, la verdad es que el reconocimiento de la comunidad es obvio, se hace patente. Yo lo he visto en términos de recibir aplausos espontáneos de las autoridades cuando ingresan a un lugar, porque la comunidad reconoce que fueron tomados en consideración y que la autoridad fue parte del problema. Entonces yo los invito a canalizar la demanda de las personas, de la sociedad en su conjunto, siendo parte del problema, confrontándolo directamente, escuchando, ¿no es cierto?, retroalimentándose y asumiendo como una oportunidad este cambio de paradigma. Y en ese sentido yo quería un poco hablar del cambio de la tecnología, ¿ya?, que lo voy a profundizar un poco más, pero claro que esta comunicación horizontal, este contacto visual, la posibilidad de escuchar, la cercanía que tienen las autoridades locales, hoy día se ha visto profundamente afectada por las restricciones de movilidad y la restricción sanitaria. Sin embargo, creo que, por ejemplo, el hecho que hoy día tenga la posibilidad de poder estar hablando con ustedes a través de este medio, y probablemente vamos a generar una conversación, no sé si hay un espacio de pregunta o no, pero en definitiva, poder comunicarme con todos ustedes es algo que antes no podía desarrollarse. Y rápidamente nos hemos adaptado a ese cambio y permite que uno tenga este tipo de reuniones de forma telemática y acceder a ellas. Antes probablemente pudo haber sido muy complicado. Entonces, ser parte del problema para mí optimiza la rentabilidad política, genera rentabilidad social, mejora la calidad de los proyectos, disminuye el gasto, mejora los plazos, y les puedo contar un conjunto de experiencias, probablemente, quizás en otro momento, de cómo la participación ciudadana hace que todo lo que acabo de decir se cumpla. Hasta que la misma comunidad tiende a proteger, cuidar la inversión pública que se ha desarrollado en el lugar, porque se sienten apropiados de eso. Hay una componente al ser parte del desarrollo y el diseño del proyecto, hay una componente también de empoderamiento respecto a eso que se desarrolló para ellos. Entonces lo cuidan y lo protegen. ¿Ya? Creo que es muy importante como concepto. Aquí quiero solamente destacar algunas acciones más bien asociadas al tema de consulta ciudadana. ¿Ya? Este ministerio, por ejemplo, desarrolló un proceso participativo para poder modificar la ley 20.609, más conocida como ley SAMU, y perfeccionarla, y en ese momento tuvimos aproximadamente 80.000 registros o encuestas contestadas en el periodo de un mes. En el caso, quiero poner otro ejemplo, hoy día se está haciendo una consulta que va a terminar en unos días más, porque también tiene un plazo de un mes, del Ministerio de Hacienda, para evaluar la modificación o la modernización del empleo público, ¿ya? Y ya lleva aproximadamente 50.000 encuestas contestadas de forma digital y de forma física. Entonces, yo creo que es importante desarrollar ese tipo de instrumentos, porque en definitiva nos permiten, antes de levantar las modificaciones o las propuestas de ley, y en el caso de los municipios probablemente antes de generar inversiones o políticas públicas o el desarrollo de sus planes comunales o sus PLADECO, saber lo que las personas piensan respecto a esta materia es un instrumento importante. Hoy día no nos podemos permitir no saber lo que la gente piensa. Y yo los invito a ocupar un instrumento de participación ciudadana, no como una obligación. Lo mismo pasa con la posibilidad de tener los COSOC funcionando en su municipio, con hacer cuentas públicas ordenadas. ¿Ya? Y por último, y aquí ya vamos entrando en materia para terminar esta presentación, yo quería un poco plantearle un concepto de fondo respecto a la nueva realidad y al uso de las nuevas tecnologías. ¿Ya? El problema sigue siendo el mismo que había antes de esta nueva realidad, que es que para poder hacer gestión y para poder hacer participación, lo que no se comunica no existe. O sea, si no tenemos la posibilidad de poder darle a conocer a la ciudadanía lo que estamos haciendo, y a la vez también recibir de vuelta la opinión respecto a esa materia, no hay participación ciudadana. Volvemos al tema del desarrollo de los proyectos en el escritorio, etc. Y eso, como les dije antes, no genera rentabilidad política, no genera rentabilidad social, no optimiza el desarrollo de los proyectos, y ahí es muy importante de repente evaluar que también lo estamos haciendo al exponernos
y con exposición me refiero a dar a conocer a la opinión pública el desarrollo de las políticas, planes y programas que tiene cada municipio. Revisar la conformación de los equipos. Claramente esto genera una modificación o un perfeccionamiento de los equipos en términos de avanzar hacia estas nuevas tecnologías de la información. Probablemente los equipos de relaciones públicas antes eran muy buenos para poner el podium, poner la silla y armar el evento en terreno. Y hoy día necesitamos más bien, o sea, no muchos recursos. Uno puede perfectamente tener un Zoom con un teléfono, como lo hizo el ministro subrogante de Economía hace poquito tiempo atrás. Más que recursos, se requiere un poco el cambio de actitud y de paradigma para avanzarlo. Perfeccionamiento de los equipos, eventualmente tener, ¿no es cierto?, una asesoría digital. Creo muy importante la apertura de los canales a través de redes sociales, ¿ya? O sea, las redes sociales tienen un efecto, o sea, tienen muchos efectos. Primero, nos permiten exponernos rápidamente y todos los alcaldes y autoridades municipales tienen una gran ventaja respecto al resto que compite por dar a conocer cosas. Es que tienen información oficial. Todos los alcaldes pueden dar a conocer de forma expedita información oficial. Ejemplo, va a haber un corte de agua en las poblaciones 1, 2 y 3 entre la hora tanto y tanto. Lo he confirmado con el gerente de operaciones de Agua Andina, por ejemplo. Y efectivamente ustedes pueden darla porque tienen la autoridad para hacerlo. Ocurrió un accidente, hay un corte de tránsito programado por el mejoramiento de una avenida, hubo un corte de luz. El primero que está en la calle viendo cuál es la magnitud y el alcance del corte de luz y está llamando a las autoridades de emergencia para saber qué pasó es el alcalde. Y esa información les permite a ustedes tener la posibilidad de generar un canal validado y respetado. Creo que es muy importante el concepto de autoridad al momento de comunicar. O sea, no autoridad como autoridad electa, sino que me refiero a la autoridad que es propia como adjetivo, por decirlo así, de algo. O sea, cuando uno compra, por ejemplo, un auto, voy a dar un ejemplo, un auto japonés, uno dice, mira, este auto va a ser un auto que no falla, que gasta poco, que tiene buenas medidas de seguridad. Bueno, ese concepto de autoridad es al que me estoy refiriendo. Y ese concepto de autoridad se logra generando el rol propio de los alcaldes, que es poder informar de forma efectiva, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Y también de los planes, programas y proyectos. Entonces las redes sociales se hacen muy importantes. Pero si no escuchamos, o sea, si ustedes publican en las redes sociales, pero no son capaces de recoger el comentario de las personas, dar respuesta efectiva, la verdad es que el canal empieza a perder validación. Y también uno empieza a ocuparlo de forma poco eficiente, porque como genera una respuesta inmediata, ¿no es cierto?, muchas veces va hasta la denuncia, por decirlo de alguna manera, va hasta con los medios de prueba. O sea, está la denuncia del contribuyente o el vecino, ¿no es cierto?, con la foto del problema que está viendo. Entonces uno no puede decir, mire, yo no me enteré. Entonces, es una tremenda herramienta, es un tremendo desafío. Yo los invito a ocupar, ¿no es cierto?, los invito a exponerse, los invito a dialogar digitalmente, a perfeccionar y analizar, a mirar hacia adentro los equipos municipales y cómo se han ido adoptando este nuevo cambio de paradigma. Por último, quería plantearles un poco en qué estamos respecto al proceso constituyente. Quiero darle un dato que creo que va a ser importante, ¿ya?, que es una plataforma que creó el gobierno de Chile, que tiene mucha información y que me parece que es muy importante que ustedes conozcan, que es chileconstituyente.cl. La plataforma chileconstituyente.cl, ¿ya?, es una plataforma que creamos en conjunto con universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, etcétera, ¿no es cierto?, organismos internacionales y instituciones públicas. Y creo que contiene esta plataforma. Contiene la historia de la Constitución, de las distintas constituciones de Chile, contiene, por ejemplo, preguntas frecuentes, contiene un glosario de términos respecto a la Constitución, contiene un cuestionario para que las personas puedan dar su opinión, pero además tiene legislación comparada respecto a las constituciones de otros países. Creo que es un súper buen instrumento que está a disposición de la ciudadanía, a disposición de los municipios, a disposición de los alcaldes, para que puedan tener de forma ordenada y en un puro lugar toda aquella información más relevante de la Constitución. Y por último, les quiero dejar, ¿no es cierto?, este mensaje de que en realidad hay un cambio de paradigma y tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿ya? Todos los que estamos en el servicio público, que sentimos la vocación del servicio público, lo hacemos desde lo más profundo de lo que significa
dejar cosas de lado para asumir estos desafíos. O sea, todos ustedes que trabajan de lunes a lunes, que muchas veces se transforman en psicólogos, en psiquiatras, en asistentes sociales, en economistas, en sacerdotes, etcétera, porque hacen múltiples funciones, ¿no es cierto? Y trabajan 24/7, lo hacen desde el sentido de dejar cosas de lado, dejan a su familia de lado, dejan a sus amistades o cualquier otra cosa de lado. Y para que esa vocación de servicio público sea mejor, más eficiente, tenga mejor resultado, yo los invito a abrazar la participación ciudadana, a entender este derecho de las personas a opinar respecto a aquellas políticas públicas que los afectan, y por último, a tratar de adaptarnos a este nuevo sistema de comunicación con la ciudadanía para poder exponernos y exponer lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del subsecretario general de Gobierno, señor Emardo Hantelman. Saludamos muy cordialmente a las autoridades que nos acompañan como oyentes hoy, al honorable diputado Bernardo Berger, Camilo Cayuqueo, director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, a concejales que también nos pueden acompañar hoy. Siguiendo con el programa, le damos la bienvenida al señor Emilio Garrote Campillay, doctor en Derecho y Magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes, profesor asociado de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Teoría del Estado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, miembro del programa de Gobernanza, Gestión y Políticas Públicas del Departamento de Ciencias Jurídicas de la misma universidad, miembro integrante de la Mesa Constitucional AMUCH, quien nos hablará del tema Gobernanza y Participación Ciudadana. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Creo que hay un error en pantalla para compartir la pantalla. Ahí sí. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Hay un problema de... Hola, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. ¿Se escucha La bien? presentación aún no se proyecta. Aún no se proyecta, ya. Vamos a compartir la pantalla. A ver. ¿Ahora sí? Ya, ok. Bueno, saludar a todos los presentes, a sus secretarios, a algunos honorables diputados que nos están viendo. También un saludo especial a César Rojas, un agradecimiento también a Much por esta cordial invitación. En esta oportunidad entonces vamos a hablar de la gobernanza y de la participación ciudadana, básicamente en el sistema chileno, pero también con una mirada en las normas que sustentan la participación ciudadana y la gobernanza a nivel internacional. Para estos efectos, mi presentación la voy a dividir en tres momentos. En un primer momento hablaré de la gobernanza, en un segundo momento vamos a hablar de la participación ciudadana, en un tercer momento haremos una propuesta constitucional y con un par de conclusiones para cerrar. ¿Ya? Vamos a hablar de la gobernanza. ¿Qué significa o qué vamos a entender por gobernanza? Acá lo primero que tenemos que considerar es que no hay un consenso respecto a un concepto de qué es la gobernanza ni cómo ésta se debería medir, ¿ya? El subsecretario recién nos hablaba de que bajo la democracia actual uno compra un modelo en una aerolínea y lleva un piloto determinado. Aquí la gobernanza en términos simples vamos a cambiar la aerolínea y vamos a cambiar el piloto. ¿Y por qué? Porque la gobernanza implica un modelo de dirección de carácter social que se basa en la interacción tanto del sector público como del sector privado y que busca alcanzar metas sociales que son acordadas previamente, pero son metas de interés público, pero este acuerdo se realiza de manera participativa, colaborativa y corresponsable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que vamos a hacer un cambio de paradigma, o por lo menos la gobernanza implica un cambio de paradigma, de lo que uno habitualmente está acostumbrado o conoce en las democracias representativas modernas. Actualmente la democracia representativa está en una crisis y por la representación, es decir, ya nuestros representantes no nos están representando, valga la redundancia, y por lo tanto la gobernanza implica que el ejercicio del poder ya no será vertical, sino que será de manera horizontal. ¿Ya? Lo que decía el subsecretario, los ciudadanos ya no van a ser solamente parte del problema, sino también vamos a ser parte de la solución
y por lo tanto hay un mayor compromiso, ya que las realidades son cada vez más complejas. Para prevenir y enfrentar esas amenazas, pero también para aprovechar y potenciar las oportunidades, la gobernanza se transforma en una verdadera herramienta para salir de la crisis que tienen las democracias representativas, pasar a un modelo de gobernanza de mayor horizontalidad entre los que mandan y aquellos que obedecemos, es decir, entre gobernantes y gobernados, y para eso utiliza el mecanismo de la participación ciudadana. ¿Bien? Tan importante es la gobernanza que la Organización de Naciones Unidas desde el año 2013 en adelante, incluso un poco antes, pero ya formalmente el año 2013 en adelante, la establece como la tercera prioridad a nivel mundial. Es decir, después de la salud y la educación, la gobernanza aparece como una prioridad. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque permite la creación de empleos, permite la provisión de nuevos servicios públicos. También es importante la gobernanza porque los estados extranjeros, al momento de invertir en un país, evalúan cuáles son los niveles de gobernanza que tiene ese respectivo estado. Por otra parte, también la ayuda internacional a los países del tercer mundo está condicionada precisamente a que se mejoren las condiciones o la calidad de los gobiernos y de sus instituciones. También a nivel interno nos sirve para incrementar las capacidades que tenemos dentro del Estado, principalmente dentro de la administración, fomenta el bienestar de la población, potencia el crecimiento nacional, el desarrollo económico, social y cultural de los estados, ¿no? Por lo tanto, entonces la gobernanza tiene una serie de ventajas, mejora, por ejemplo, la eficiencia y la eficacia del gasto público. Ya la decisión no se tomaría solamente a nivel central, sino que también habría que coordinarse con los distintos niveles en los distintos territorios. Y para eso, entonces, siguiendo al autor Koyman, vamos a analizar un poco los niveles que tendría la gobernanza. Es decir, uno podría identificar ciertos niveles que se dan dentro de una estructura social donde deben interactuar, insisto, sector público, sector privado, las personas individualmente consideradas y las distintas agrupaciones que existen dentro de la sociedad. ¿Ya? En un primer nivel tenemos el nivel organizacional, en un segundo nivel está lo institucional y en un tercer nivel lo normativo. Acá se produce la interacción entre los distintos actores sociales. ¿Ya? Por lo tanto, en el nivel operacional, que es la organizacional, este es el nivel donde se aplica el modelo. El modelo administrativo de la gobernanza acá se aplica, pero para estos efectos tiene que haber una coordinación. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que ser tan clave la coordinación? Porque precisamente la eficiencia y la eficacia del gasto público muchas veces pasa por un problema de coordinación. Es decir, no conversan los territorios. Las decisiones se toman en Santiago, por ejemplo. Santiago no es Chile, pero se le parece. Pero se desconocen las realidades locales, principalmente las comunales. Eso lo hemos visto a propósito de la pandemia, donde un actor clave ha sido los municipios y los alcaldes. Fueron los primeros que plantearon la necesidad, entre otras, por ejemplo, de suspender las clases cuando a nivel central existía que no se debería suspender el año escolar cuando comenzamos la pandemia, por ejemplo, ya en marzo de 2020. ¿Ya? Los alcaldes fueron los primeros que hicieron una consulta respecto del cambio constitucional. Y así en diversas materias. No por nada hoy en día los alcaldes se han transformado en verdaderos actores y creo yo que ellos han entendido muy bien lo que es la gobernanza y la participación ciudadana. ¿Ya? De hecho, la mayoría de los candidatos presidenciales son alcaldes en ejercicio. Nuestro actual ministro del Interior también viene de una alcaldía. Todo eso va demostrando entonces la importancia y la relevancia que adquieren las municipalidades dentro de lo que es la división territorial y para eso entonces tenemos que aplicar una coordinación, es decir, que conversen la región, la provincia y la comuna. Muchas veces no se conversa ni siquiera internamente dentro de la región, mucho menos se conversa con el nivel central y solamente hay que acatar decisiones que se toman digamos, en el nivel jerárquico superior. ¿Ya? Pero para poder establecer esta coordinación también tenemos que contar con capacidad administrativa en los distintos territorios, ya sea la región, la provincia o la comuna. Aquí es muy importante entonces la capacitación, el perfeccionamiento constante que tienen que tener los servidores públicos en ese sentido. ¿Ya? Y tienen que establecerse los mecanismos de participación y de coordinación que permitan a los distintos actores dentro de los respectivos territorios poder interactuar, porque en caso contrario, si no hay mecanismos de participación y coordinación, entonces la gobernanza se ve frustrada. La gobernanza se materializa a través precisamente de la participación. ¿Ya? A nivel institucional, ¿qué pasa en el nivel institucional? Este sería, por así decirlo, el segundo nivel, y aquí vamos a empezar ya a materializar lo que veíamos en el nivel organizacional.
Por lo tanto, aquí ya comienza a gestionarse o construirse lo que son las políticas públicas, pero eso tiene que hacerse de manera participativa y colaborativa. Lo señalaba también el subsecretario, o sea, ya no se puede seguir tomando decisiones pensando que, no sé, por decir algo, un modelo de construcción de vivienda que puede servir muy bien quizás para la región metropolitana, para el centro, quizás no sirva en el extremo sur y tampoco nos sirva en el extremo norte. O los problemas que tenemos, por ejemplo, nosotros, estoy en este momento acá en Copiapó, yo soy de Copiapó, en la tercera región de Atacama. Nosotros tenemos serios problemas en el ámbito medioambiental, recursos naturales, principalmente temas hídricos. Entonces, el Código de Agua, por ejemplo, no nos permite a nosotros poder tomar decisiones a nivel regional para aprovechar quizás mejor el recurso y evitar que se siga agotando la cuenca. Quizás en el sur o en el centro los problemas respecto al tema hídrico no, son muy distintos a los que tenemos nosotros. Entonces, por lo tanto, cuando estamos en el nivel institucional y cuando se trata de construir y establecer cuáles van a ser las reglas del juego, ¿ya? Cuáles van a ser los comportamientos que se van a premiar o cuáles van a ser aquellos comportamientos que no son deseados dentro del sistema, esto es más complejo cuando se trata de países que son muy centralizados, ¿ya? Son muy descentralizados y aquí nosotros también tenemos que poner el acento porque las reformas de descentralización, generalmente en estos países centralizados, y Chile no es ajeno a ello, se hacen desde el centro a la periferia. En cambio, una verdadera descentralización es desde abajo hacia arriba, es decir, desde el territorio hacia el centro. En cambio, en países como el nuestro, como tenemos un Estado unitario, esencialmente centralizado, y a eso le agregamos un sistema presidencialista reforzado, eso implica entonces de que el centro dice qué es lo que puede hacer la periferia. Y por lo tanto, es muy probable que pueda ocurrir que muchas atribuciones que delegue el Ejecutivo en las autoridades locales, ya sea en el nuevo gobernador, precisamente, puede suceder que quizás como región no tengamos la expertise ni el recurso humano para realizarla y quizás no son dentro de las prioridades que tenemos como región. Y por lo tanto, entonces, se ve dificultado este nivel institucional al establecer cuáles van a ser las reglas para que nos vamos a regir dentro de este sistema de gobernanza, ¿ya? Y en el nivel normativo, este sería el último nivel de la gobernanza, este es el nivel más abstracto. Aquí ya tenemos toda la normativa, todo el ordenamiento jurídico que nos va a servir para apoyar efectivamente este proceso de gobernanza, ¿no? Acá vamos a tener cuáles van a ser esos valores, esos principios que van a regir, por ejemplo, el principio de coordinación, el principio de coherencia, el principio de participación, ¿ya? En el caso de la descentralización, aquí aparece una tremenda oportunidad en el sentido de aprovechar la identidad, es decir, lo ideal sería que los ciudadanos pudieran pensar en que esas nuevas autoridades que se van a hacer cargo, por ejemplo, pensando en la futura elección del gobernador regional, debería tener una entidad regional. Ojalá sea una persona que pertenezca a la región, que tenga entidad regional. ¿Por qué? Porque eso permite un mejor conocimiento de su territorio, de su realidad, ¿ya? Porque si sucede lo que ha sucedido en las democracias como la nuestra, la imposición viene desde el centro, o son los partidos políticos, o son determinadas corporaciones que nos dicen cuáles van a ser nuestros senadores, nuestros diputados, nuestras autoridades en la región, y muchas veces, como la normativa solamente exige residencia, eso es una exigencia que fácilmente se puede burlar. Bastaría un contrato para que un diputado, por ejemplo, un contrato de una oficina, un arriendo de una oficina, para acreditar que tiene la residencia de los 2 años anteriores a una elección, y lo más probable es que a lo mejor ni conoce la región, menos la provincia, menos la comuna, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay que aprovechar ese sentimiento de pertenencia en el territorio y confiar entonces en que efectivamente vamos a avanzar más allá de una declaración formal de una gobernanza con mecanismos reales de participación, ¿ya? Aquí les quiero mostrar un FODA. Este FODA no es de mi autoría, este FODA es de un profesor de la Universidad de Concepción, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad de Concepción, el profesor Hernández, que lo realiza en el año 2020. Nosotros le hemos introducido algunas modificaciones, hemos señalado algunos aportes en esta materia, donde podemos identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y nuestra amenaza en el estado actual en que nos encontramos bajo una democracia representativa, pero que sin lugar a dudas está avanzando hacia lo que debería ser una gobernanza y una participación ciudadana real y material, ¿ya? Desde el punto de vista organizacional, la mayor fortaleza que tiene el Estado chileno, y esto lo destaca el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2014 a la fecha, es que dentro de América Latina es uno de los estados más burocráticos.
burocrática en el sentido del know-how, o sea, de saber lo que manejan, el conocimiento y saben lo que hay que hacer, no en el sentido peyorativo de lentitud, de tramitación, no, sino que simplemente en el sentido connotativo del término burocrático en cuanto al conocimiento que existe. Tenemos una administración que es altamente profesionalizada, ¿ya? Eso sería una fortaleza desde el punto de vista organizacional. Desde el punto de vista institucional, tenemos una serie de normativas, una serie de normas que buscan fomentar la gobernanza, la participación y la transparencia en los distintos territorios, ¿ya? Y aquí se trata de normativas relativamente nuevas como la ley de transparencia y de acceso a la información, la ley de probidad, la ley del lobby. Todo eso entonces nos va a permitir como una fortaleza dentro del punto de vista institucional para el camino que debemos recorrer hacia la gobernanza y participación. Desde un punto de vista normativo, nosotros somos un país que tiene un fuerte apego, una cultura al respeto de lo legislativo, de la ley, ¿ya? De la ley. Sin embargo, en el último tiempo podemos observar que eso se ha ido perdiendo poco a poco a partir principalmente del estallido social y de la desconfianza que hay hacia la institucionalidad. Pero no obstante, igualmente todavía somos una democracia bastante estable, como dice la OCDE, sin embargo, poco participativa. Y eso lo dice el informe de la OCDE a partir del año 2017 a propósito del proceso constituyente realizado bajo el gobierno de la expresidenta Bachelet, ¿ya? Pero también tenemos una ventaja, que todavía podemos verla como una ventaja, que dentro de la región somos uno de los países que tiene un menor índice de corrupción. Y eso es súper importante porque cuando se hacen procesos de descentralización en los países que existe corrupción, eso es mucho más complejo. O sea, la tendencia es que aumente la corrupción en aquellos países que ya tienen y pasan a una descentralización, que no sería el caso, afortunadamente, el nuestro, ¿ya? Sin perjuicio de eso, igual hay que poner atención porque los niveles de Chile en el último tiempo han ido aumentando, ¿no? ¿Cuáles serían las oportunidades? En cuanto a las oportunidades que uno puede observar desde el punto de vista organizacional, ¿ya? Existe una buena comunicación y coordinación e interrelación entre lo que es la sociedad civil y la academia, ¿ya? Aquí hay distintos observatorios, se han constituido en el último tiempo. Hace poco había una instancia de diversas universidades que establecieron un observatorio para el proceso constituyente, lo cual me parece muy, muy atingente, muy oportuno, y ahí se nota que se está conversando ya la sociedad civil con las academias. Las universidades tienen bastante que aportar en esta materia, ¿ya? También se pueden hacer seguimiento a la inversión pública, ¿ya? Tenemos, como la ley de transparencia permite y facilita para que todos los servicios públicos puedan tener en sus respectivos sitios web un link de transparencia y por lo tanto uno perfectamente podría hacer seguimiento respecto de inversión pública, ¿ya? También del punto de vista institucional, aquí aparecen los nuevos planes regionales de desarrollo, que son mecanismos que articulan los distintos actores dentro de una sociedad, principalmente dentro de la región. Y aquí es súper importante, por ejemplo, destacar el hecho que la Ley de Educación Superior establece como un mandato imperativo a las universidades públicas que existan en la región, de que los planes de desarrollo estratégicos de las universidades estén acordes con los planes regionales de desarrollo. Es decir, aquí va a tener que conversar necesariamente la región con las universidades y también aquí deberíamos conversar también los PLADECOs con la región. O sea, el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, es una instancia también de participación, pero debe participar la comuna, pero también tiene mucho que decir la región y debería ser acorde, obviamente, con el plan regional de desarrollo. O sea, no puede ir en una línea el PLADECO y la región quizás va en otra muy distinta. Tiene que haber una conversación entre los distintos actores y por eso entonces, pasando al punto de vista normativo, la gran oportunidad está en la elección a través de sufragio popular de la nueva autoridad del gobernador. Y aquí va a ser súper importante, entonces, como decíamos anteriormente, la entidad que tenga con el territorio ese gobernador, el liderazgo, la coordinación y el contacto que tenga con el centro, ¿ya? Porque no puede suceder, ojalá no ocurra así, pero hay sistemas en lo que ha sucedido, que la descentralización se genera una centralización regional. Es decir, sacamos ciertas atribuciones o facultades que antes tenía el centro, se le entregamos a la región, pero la autoridad regional se centra en las capitales. Las capitales no son las regiones, ¿ya? La región está compuesta por distintas comunas, por distintas provincias, y por lo tanto ese gobernador tiene que conversar con los distintos niveles de ese territorio,
¿ya? No puede estar solamente comunicándose con el centro, que es muy importante, tiene que tener un contacto, una línea directa con el centro, pero tiene que tener una conversación permanente con el territorio. No puede suceder como sucede muchas veces, que los actuales intendentes se centran solamente en la capital regional, dejando de lado a la provincia y a la comuna, ¿ya? Lo hemos visto a propósito de la pandemia, donde una gran cantidad de intendentes se han peleado con el alcalde. Conozco casos bien particulares que no habla, que no conversa el intendente con el alcalde, y eso no puede ser dentro de un sistema, sobre todo si estamos pensando en una gobernanza y en una participación ciudadana, ¿ya? También podemos analizar las amenazas. ¿Qué amenazas tenemos nosotros? Desde el punto de vista organizacional, existe poca incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos, ¿ya? Y aquí podemos, como se dice un aforismo, cuando podemos aplicar este aforismo en cuanto a que normativas sobre participación, es sorprendente la calidad de normas en nuestro ordenamiento jurídico. Ya posteriormente Graciela nos va a ilustrar sobre esa materia, pero uno se puede dar cuenta que hay una serie de normas legales que regulan la participación y que van en el camino de la gobernanza. El problema es que la gran mayoría de ellas están en una línea informativa y consultiva, no tienen un carácter vinculante. Y ahí viene un problema, porque cuando no tiene un carácter vinculante, es decir, no tiene un carácter obligatorio, el ciudadano que invierte tiempo, deja de atender a sus asuntos propios para entregarse a cuestiones de bien común, se ve decepcionado, se ve frustrado, cuando en definitiva dice, ¿para qué voy a participar si siempre se deciden lo mismo de siempre y mi voz no es escuchada? Entonces, esto también lo ha dicho la OCDE. Chile tiene problemas de participación de carácter vinculante. La normativa que actualmente existe, insisto, es de carácter consultiva y informativa, sin perjuicio que, en mi opinión, desde el punto de vista de la aplicación de los tratados internacionales, tiene vinculación directa, y ahí yo creo que el Estado chileno está al debe, ¿ya? Faltan mecanismos de fiscalización y de participación ciudadana. El subsecretario ahí nos ilustraba con algunos casos de participación sobre la nueva relación del Estado con los servicios públicos, más bien con los funcionarios públicos. Ahí hay una consulta del Ministerio de Hacienda que todavía está abierta, ¿ya? Hay otras iniciativas también que se han realizado en esta materia, pero falta el carácter vinculante, o sea, no queda muy claro si efectivamente lo que está diciendo la ciudadanía se va a recoger o no, ¿ya? Las consultas ciudadanas que están en el ámbito municipal pasa lo mismo, ¿ya? Entonces ahí es donde el carácter vinculante no está fallando, porque solamente tiene un carácter consultivo e informativo la mayoría de los mecanismos que tenemos en nuestro sistema, ¿ya? Y también aparece como una amenaza la desigualdad territorial, y esto se ve precisamente en las comunas a propósito de las municipalidades, ¿ya? No es lo mismo un municipio de un área urbana que un municipio de un área rural, en todo sentido, desde los recursos, ya sean económicos, como de los funcionarios o las posibilidades que tienen de acceso a distintos mecanismos o proyectos, ¿no? Por lo tanto, también esa desigualdad territorial se presenta como una amenaza actualmente en el sistema chileno, ¿no? Del punto de vista institucional, tenemos el tema de la rigidez normativa, ¿ya? Existen pocas facultades discrecionales para la autoridad administrativa, de manera que las decisiones ya vienen previamente determinadas desde el centro, ¿ya? Desde el centro, ¿ya? Por lo tanto, las unidades menores tienen poco poder de decisión, Efectivamente, nosotros vamos a pasar a un sistema de gobiernos regionales, pero esa descentralización, a lo menos en mi opinión, todavía es formal, todavía no es material, porque si bien es cierto, contempla etapas, lo más importante, que son el tema de los recursos, el dinero no hace la felicidad, pero la financia, puede suceder que muchos gobernadores se van a sentir frustrados cuando se den cuenta de que no tienen los recursos para llevar a cabo toda aquella iniciativa con las cuales se han comprometido con los ciudadanos, ¿ya? Por lo tanto, ahí también tenemos una amenaza, porque la descentralización no solamente es política, no solamente administrativa, también es fiscal, ¿ya? Y la descentralización fiscal está contemplada en última instancia, es como que partimos al revés, ¿ya? Como partimos al revés en descentralización. En la última etapa de la descentralización chilena está el ámbito fiscal, ¿ya? Así que hay una sorpresa para los gobernadores cuando se encuentren de que no van a tener los recursos como para llevar a cabo inmediatamente todas sus ideas que ellos se plantearon, y obviamente que tiene que estar acorde con lo que el centro le va a delegar en cuanto a atribuciones o facultades, ¿no? Y nuevamente aparece el problema de la coordinación, que es un tremendo problema entre las comunas, las provincias y las regiones, ¿ya? Muchas veces nos pasa los problemas que tenemos a nivel de
comuna, de provincia o de región por un tema de recursos, más bien pasa por un tema de coordinación. En nuestro sistema, por ejemplo, el ámbito municipal tiene un amplio bagaje, un amplio ámbito de competencias que muchas veces se cruzan con competencias que tiene la autoridad sanitaria, con competencias que tienen las direcciones del trabajo, y etcétera, etcétera, una serie de organismos que al final se anulan. O cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en el caso de pavimentación, que no hay coordinación con el sector privado. ¿Ya? Viene empresas del agua potable, abren una calle que recién había sido asfaltada. ¿Ya? Entonces ahí nuevamente los organismos respectivos tienen que volver a invertir, se echa a perder el pavimento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hubo una coordinación. O sea, bastaba que se hubiesen puesto en contacto las entidades respectivas y saber que había un proyecto de pavimentación y por lo tanto habría que mejorar la red de agua potable, del alcantarillado de ese lugar, y primero hacer eso y luego la pavimentación. Sin embargo, uno ve que se hace la pavimentación y luego vienen los distintos servicios, o pasa también con los cableados de energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Ya? También desde el punto de vista normativo, nosotros tenemos, y también hay que reconocerlo, eso no solamente la culpa del centralismo del centro, también tiene que ver también con una costumbre que tenemos y el sentido paternalista, como hemos sido criados bajo un sistema jerárquico, centralizado, hay mucha dependencia del centro, y puede suceder, por ejemplo, que los gobiernos locales no sean capaces de autogobernarse, de ejercer su autonomía, porque todo es nuevo, todo va a ser nuevo, no estamos acostumbrados, ya nos habíamos acostumbrado y a veces resulta mucho más cómodo no salir de la zona de confort y esperar que el centro tome decisiones, y así tampoco asumimos mayores responsabilidades. Eso es en cuanto a la gobernanza. Entonces, la gobernanza implicaría un cambio de paradigma en cuanto al ejercicio del poder, que ya no sería vertical, sino que sería de manera horizontal entre gobernantes y gobernados, a través de la colaboración, participación y corresponsabilidad. Es decir, los ciudadanos también tienen que ser corresponsables en la gestión de los asuntos públicos. Y la gobernanza se materializa a través, como decíamos, de la participación, ¿ya? De la participación, que es el segundo tema que vamos a tratar ahora. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de un derecho humano fundamental, es decir, de un derecho que tenemos por el solo hecho de ser personas, en este caso, por el hecho de ser ciudadanos. Pero este derecho de participación no se reduce a la calidad de nacional o ciudadano, como muy bien lo señala la ley 20.500, sino que se reduce, o se amplía, más bien no se reduce, sino que se amplía al derecho de cada ciudadano visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de la gestión pública. Es decir, el derecho que tenemos nosotros a participar en la dirección y en la gestión de los asuntos públicos, a sufragar, a postularse a cargos públicos, a elegir y ser elegido, que ahí estaría el derecho político propiamente tal, a través de los distintos sistemas que tenemos de elecciones periódicas, ejercer función pública en un marco de un sistema democrático que se basa entonces en el ejercicio que se realiza por el pueblo, ¿ya? En el goce efectivo de las diversas libertades, tanto de expresión, de asociación, de derecho de reunión, independiente de la forma de constitución o de gobierno que posea un Estado. Y ese concepto de participación es el que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 66. Por lo tanto, el derecho o la participación como un derecho humano no es un tema nuevo, es un tema de antigua data. De hecho, si uno revisa la historia, cuando surge la democracia en Atenas, de Pericles, siglo IV a.C., precisamente el punto, cómo surgió la democracia, fue por el reclamo que tenían el pueblo y la nobleza respecto a la participación, porque antes de la democracia directa ateniense existían las tiranías, y por lo tanto hay un pacto, hay una alianza para participar en la gestión de los asuntos públicos entre la nobleza y los ciudadanos. Por lo tanto, la participación es un tema que ha estado en boga desde muchísimo tiempo. A diferencia de nuestra democracia representativa, la ateniense era una democracia directa. Tenía sus imperfecciones, obviamente, pero para la época fue un tremendo avance. Luego derivamos la democracia representativa con la que tenemos actualmente, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante la participación? Que nosotros la podemos ver incluso, como le decía yo, en el siglo IV a.C., ya en las Atenas de Pericles. Porque a través de la participación, lo que fortalece el sistema democrático, porque implica una mayor legitimidad a los sistemas políticos, y hay un mayor compromiso social que fortalece y mejora la relación entre el Estado y el ciudadano. De esta forma, entonces, el Estado cumple de mejor manera con el deber o el mandato que se establece por nuestra Constitución, que es el bien común. Es decir, le permite al Estado crear las condiciones sociales
que nos permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional alcanzar nuestra mayor realización material y espiritual posible, con pleno respeto a los derechos humanos. ¿Ya? En eso se traduce entonces la participación como un derecho humano fundamental. ¿Ya? Y aquí también lo que decía el subsecretario, y que probablemente lo señalen también nuestros precedores, vamos a incorporar la tecnología, porque claro, uno de los grandes paradigmas que se establecían a las democracias representativas, o el gran argumento que sostenían algunos, era el hecho de que ya no era posible aplicar una democracia directa como la ateniense, en atención a que los problemas de la sociedad son muchos, la sociedad ha crecido considerablemente, y tampoco teníamos un espacio físico como el Ágora para reunirnos como lo hacían en Atenas, ¿ya? Donde el ciudadano no solamente plantea problemas, sino también era parte de la solución. Hoy creo yo, el Ágora es virtual. El Ágora es virtual y aquí aparece la TIC, ¿ya? La tecnología de la información y de la comunicación. De manera que eso facilita enormemente la participación de los ciudadanos en las diversas instancias. Ya lo veíamos, por ejemplo, a propósito de la pandemia, cuando se tuvo que patrocinar a los convencionales constituyentes independientes. Se pudo hacer con clave única, por ejemplo, sin necesidad de ir a exponerse a un tema de contagio en una notaría pública. Claro, que quería poder ir a notaría, pero originalmente la normativa solo pedía lo presencial autorizado ante notario público. Ahí tenemos un claro ejemplo de la tecnología. Lo mismo con esta consulta que está haciendo el Ministerio de Hacienda o la que se hizo respecto de la ley Zamudio, y en otra instancia también se pueden aplicar perfectamente la tecnología para facilitar la participación, entonces, y eso va a aumentar la actividad de los ciudadanos y la interacción entre lo público y lo privado con miras al bien común, ¿ya? La gran mayoría de los mecanismos representativos de los sistemas democráticos coexisten con varias formas de gobernanzas que son colaborativas y participativas. Nosotros vemos la ley 20.500, tiene varias de esas fórmulas, la ley 18.695, Orgánica Nacional de Municipalidades, también las tiene, pero predominan los mecanismos representativos de los gobiernos democráticos porque sigue imperando el principio de la representación por sobre la participación. Y eso implica entonces que los sistemas desconfían o excluyen de las decisiones a los ciudadanos. Sin embargo, en el último tiempo uno puede observar un increciente interés tanto nacional como a nivel internacional de los ciudadanos en participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Y esto es por diversos motivos, no solamente a partir del estallido social, esto comenzó hace mucho tiempo, y no solamente en Chile, sino que también en Europa, por los temas medioambientales, por el tema de la economía, por el tema de la contaminación, por el tema de las desigualdades, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora bien, para que efectivamente la participación sea eficaz, se requieren algunas condiciones básicas. Por ejemplo, se requieren todas aquellas condiciones que hagan posible la derivación de las demandas por parte de los ciudadanos, es decir, que existan reales mecanismos donde el ciudadano pueda también coadyuvar en la toma de decisión de los asuntos públicos. Para eso hay que articular las voluntades y las incidencias que tienen los ciudadanos en los distintos territorios, ¿ya? El capital social es súper importante, ¿ya? Y aquí hay que sumar confianza, o sea, hay que confiar en los ciudadanos, hay que confiar en los distintos grupos que interactúan dentro de la sociedad. No solamente la persona individualmente considerada, sino también las juntas de vecinos, las diversas asociaciones, cuerpos intermedios, incluyendo también a los partidos políticos que en el último tiempo se han fragilizado. No se puede pensar un sistema democrático sin la existencia de partidos políticos, ¿ya? Son necesarios, ¿ya? Así como la democracia es un mal necesario, los partidos políticos también, ¿ya? También la disposición que deben tener los ciudadanos en hacerse parte de los asuntos públicos. Por lo tanto, acá se tiene que recuperar la confianza hacia el sistema, hacia la institucionalidad. Los índices de confianza hacia las diversas instituciones son bajísimos actualmente en el sistema chileno y en general en todas las democracias, latinoamericanas especialmente. Y eso se tiene que recuperar, y creo yo que la gobernanza y la participación ciudadana sería un buen mecanismo que le permitiría recuperar esa confianza que se ha perdido respecto de la institucionalidad y respecto de la autoridad, ¿ya? Porque eso va a implicar el respeto hacia las reglas comunes, hacia las reglas que rigen el bienestar de la sociedad. Hoy en día vemos, por ejemplo, cómo los toques de queda son burlados por las personas y las autoridades prácticamente son desobedecidas. Le cuesta mucho hoy en día a la autoridad tomar decisiones y que la ciudadanía las acate porque hay una desconfianza, porque no han participado de la toma de decisiones y se cree que se podría hacer de mejor manera si hubiese una coordinación entre los diversos territorios. ¿Ya? No estamos pensando en el ciudadano individualmente considerado, sino que esto tiene que ser institucionalizado a través de las instancias.
respectivas, y para eso existen las normativas en este respecto, principalmente la ley 20.500, que consagra el derecho de asociación y participación en la gestión de asuntos públicos. ¿Ya? Veamos ahora, para ir cerrando ya, el ámbito normativo de la participación ciudadana. Porque esto, como le decía anteriormente, no es nada nuevo bajo el sol. Esto ya viene desde hace muchísimo tiempo. Lo podemos ubicar desde, desde Atenas, ¿ya? Pero ya más modernamente desde la Declaración Francesa de 1789. Aquí en el ámbito normativo voy a primero hacer alusión brevemente al ámbito internacional, para luego hacer la bajada a nivel constitucional y brevemente al nivel legal. ¿Ya? Desde la Declaración Francesa de 1789, ¿ya? Establece que la sociedad tiene derecho a pedir cuenta de la gestión a cualquier agente público, ¿ya? O sea, ya va plasmando este derecho de participación en la gestión de los asuntos públicos, ¿ya? La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, así como también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 66, artículos 21 y 25 respectivamente, conciben a la participación como un derecho básico de toda persona dentro de un Estado democrático y constitucional de derecho, y que es inherente a la persona humana y que le habilita para ser parte de la vida política activa dentro de ese Estado. O sea, eso es un derecho humano fundamental. Se materializa a través de diversos mecanismos, ¿ya? Y a través de otros derechos que los propios ordenamientos jurídicos han reconocido, ¿ya? Y nosotros en el último tiempo también tenemos para la última bajada, que es la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Estas son las principales normativas. Esta Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública es del año 2009 y establece el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, ¿ya? De todos los habitantes de Iberoamérica respecto del país, y que se materializa a través de diversos ejercicios de los derechos que se consagran, ¿ya? Y por lo tanto también dice relación no solamente para participar dentro de la vida del Estado, sino también para participar dentro del ámbito regional o subregional. Es decir, acá nosotros tenemos que entender que la participación ciudadana de la que hemos estado hablando se refiere a la participación ciudadana en el sentido amplio. No solamente la participación ciudadana que uno está acostumbrado a escuchar, que era la participación política. Como yo les enseño a mis alumnos, o les digo, entre en broma o en serio, que nosotros en época de elecciones somos votos caminando. O sea, no somos personas, somos votos caminando, y luego termina el periodo de elección y nunca más se acuerdan de los ciudadanos, ¿ya? Solamente se acuerdan. En cambio, acá estamos hablando de una participación del ámbito político, pero principalmente del ámbito social, ¿ya? Más allá del ejercicio de elegir y ser elegido, también de la asociatividad, de la reunión, de la asociación. Y en el mismo sentido lo han recogido desde la Declaración Francesa hasta la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana del año 2009, ¿ya? También existen otros organismos como la OCDE, también lo recoge en ese mismo sentido, ¿ya? El convenio 169 de la OIT, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el ámbito normativo a nivel interno? A nivel interno nos encontramos con la principal norma jurídica, que es la Constitución. Nuestra Constitución, que en su capítulo primero establece una estructura de la sociedad basada en la persona, en la familia, en los cuerpos intermedios y en el Estado, establece desde el artículo primero la parte final como un deber del Estado el asegurarle a las personas la igualdad de oportunidades en la vida nacional, o sea, participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional. Todo y cada uno de los ciudadanos entonces podemos participar, pero para eso tiene que materializarse una igualdad en las oportunidades que tenemos. En el artículo 5º, inciso primero, se recoge el ejercicio de la soberanía, la cual se realiza por el pueblo, es decir, por los ciudadanos, ¿ya? A través de las elecciones periódicas y también a través del plebiscito, ¿ya? En el artículo 3, inciso segundo, otra manifestación de participación ciudadana es el derecho al sufragio y el derecho a optar a cargos públicos de elección popular. En el 19, número 13, se recoge el derecho de reunión. El 19, número 15, el derecho de asociación sin permiso previo, ¿ya? El artículo 118, inciso segundo, establece que una ley orgánica constitucional, esto en el ámbito de la administración comunal, establecerá las formas que debe asumir la participación ciudadana en la comunidad local en las respectivas municipalidades. Y de eso se hace cargo entonces el artículo 94 de la ley orgánica constitucional a través de las ordenanzas de participación ciudadana que en cada municipio deberían existir, ¿ya? El artículo 128, inciso cuarto, establece el plebiscito de reforma constitucional. Esto para el caso de la reforma original que establecía nuestra Constitución, en cuanto no había acuerdo entre el proyecto presentado por el Ejecutivo y el Congreso. Finalmente el presidente de la República podría llamar a los ciudadanos a un plebiscito para que decidieran cuál del proyecto iba a prevalecer.
Y también tenemos el mecanismo que se introdujo para crear una nueva constitución, el artículo 130, a través del plebiscito nacional que se realizó el 25 de octubre pasado, y en virtud del cual entonces se está llevando a cabo el proceso constituyente con miras al cambio constitucional. Eso desde el punto de vista constitucional. Ahora, desde el punto de vista normativo, yo solamente me voy a centrar en dos normas y de aspectos generales, de manera que Graciela los va a ilustrar respecto de los contenidos de esas normativas. Desde el punto de vista normativo, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su título cuarto, establece la participación ciudadana, y aquí el artículo 93 y 94 se hace cargo entonces de lo que establecía el 118 de la Constitución, en orden a dictar una ordenanza sobre modalidades de participación de la ciudadanía a nivel local. O sea, los municipios deben contar con una ordenanza de participación ciudadana en la cual deben establecerse cuáles son los mecanismos de participación. Aquí también aparece en el artículo 94 el Consejo Comunal de la Sociedad Civil, que está integrado por las diversas organizaciones sociales y comunitarias que existen dentro del respectivo territorio de la comuna. También están las audiencias públicas, en que el alcalde y el consejo conocen de materias que son planteadas por los propios ciudadanos, ¿ya? Que en algunos casos pueden llegar a ser vinculantes dependiendo si se cumplen o no ciertas condiciones o requisitos. También tenemos las oficinas de reclamos, de sugerencias y de información, que están abiertas a la comunidad, que es otra instancia de participación ciudadana, ¿ya? Y por su parte, la ley 20.500, esta ley 20.500, que es del año 2011, que se refiere a la asociación y participación ciudadana en la gestión pública, donde reconoce el derecho de las personas a asociarse y participar en la gestión de los asuntos públicos. Y se establece como un deber del Estado promover y apoyar estas iniciativas de la sociedad civil. Y aquí se reconocen entonces también los consejos de la sociedad civil, las cuentas públicas participativas, la información pública relevante, el acceso a la información pública que cada ciudadano debe tener, y todo eso relacionado entonces con la participación ciudadana. De manera que ya tenemos una normativa que establece la participación ciudadana con un carácter vinculante, a mi juicio, no solamente al ámbito municipal, como sostiene una doctrina mayoritaria. Yo creo que por aplicación del artículo 5º, inciso segundo, si consideramos la normativa ambiental, perdón, la normativa internacional suscrita por el ordenamiento jurídico chileno, desde del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, desde la Declaración de los Derechos Humanos, desde la Carta Iberoamericana, entre otras normativas internacionales, ya esto es una obligación para todos los órganos del Estado, que debería hacerse gradualmente, de introducir estos mecanismos de participación y hacer una participación más material, más que formal, porque, insisto, hasta el día de hoy, a mi juicio, es informativa y consultiva, por lo menos como se ha materializado en el sistema chileno. Y por último, para cerrar, una propuesta de tipo constitucional, ¿ya? Yo soy de la idea que debería incorporarse el mecanismo o el principio de la coordinación, la gobernanza y la participación a partir del texto constitucional. Y ya estamos pensando en el nuevo texto constitucional, y así como, por ejemplo, el artículo 3º, inciso segundo, que actualmente establece, yo lo modificaría en el siguiente sentido, en que los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país de manera coordinada a través de la gobernanza y participación ciudadana y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, las provincias y comunas del territorio nacional. O sea, lo que hablamos, la coordinación entre los distintos niveles, ¿ya? Pero esto materializarlo a través de la gobernanza y participación ciudadana, ¿ya? También en el artículo 5º, inciso segundo, introduciría la soberanía, en el ámbito de la soberanía, la participación ciudadana, de manera que lo declararía como que la soberanía reside esencialmente en la nación y el ejercicio se realiza por el pueblo a través de elecciones, plebiscito y también de la participación ciudadana y las autoridades que establece la propia Constitución, manteniendo obviamente la prohibición de que ningún sector del pueblo pueda atribuirse su ejercicio. Aquí hay una postura respecto a la participación ciudadana en cuanto a ejercicio de soberanía, que hay un sector de la doctrina que estima que sería inconstitucional incorporar una participación ciudadana, porque bajo la Constitución actual me refiero, no hay ningún problema en hacerlo en la nueva, pero bajo la Constitución actual, por cuanto el ejercicio de la soberanía, la Constitución lo radica en el pueblo y en las autoridades. Sin perjuicio de ello, en mi interpretación, creo que esa es restrictiva, no considera los tratados internacionales que en materia de derechos humanos, de acuerdo al artículo 5º y segundo, implica una limitación al ejercicio del poder. Por lo tanto, todo Estado que celebre un tratado, al momento de celebrarlo, cede parte de su soberanía, y Chile, por lo tanto, ha cedido parte de esa soberanía también, y no habría ninguna incompatibilidad porque los instrumentos internacionales ya consideran la participación ciudadana como un derecho fundamental. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del señor Emilio Garrote. Damos la bienvenida a la señorita Graciela Correa Gregoire, asesora jurídica de AMUCH, integrante Mesa Participación Ciudadana de AMUCH, que nos hablará del tema participación ciudadana como un elemento esencial en la gestión municipal. Bienvenida. Muchas gracias, Marisa, y muchas gracias a todos por mantenerse conectados hasta esta hora en esta interesante sesión dedicada a participación ciudadana. Para comenzar, quisiera poder compartir la pantalla con ustedes y también comentarles por qué es necesario hablar de estos temas, porque también es relevante hacer un acto de reflexión respecto a cuál es la relevancia de la participación ciudadana y ahora en el aspecto comunal. Fíjense ustedes que nosotros habitualmente nos hemos mantenido ligados a una municipalidad. Todos somos parte de una municipalidad, todos somos aquí vinculados a una comuna en determinada. Entonces, desde ahí nosotros podríamos comenzar a señalar de que históricamente las municipalidades han sido parte de la estructura político y administrativa, y pudiendo afirmarse incluso que estas nacieron antes del Estado. Las municipalidades se formaron precisamente a partir de la convivencia social, de organizarse a partir de necesidades comunes, siendo el propio vecindario el que dio nacimiento a esta institucionalidad. Entonces, enmarcado en ello, y teniendo acá en vista, en la primera lámina, esta conexión que hacemos precisamente con lo que nos indicaba don Emilio Garrote respecto a la Carta Iberoamericana, la cual también Chile es parte, nosotros debiésemos tender a preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de ciudadano soy? ¿Qué tipo de ciudadano me gustaría ser? Quizás si no he participado hasta ahora, pero aún más quisiera llevarlos a la pregunta, ¿qué nos motiva a participar? ¿O qué no nos ha motivado a participar hasta el día de hoy? Y para ello comentarles de que, bueno, la Constitución Política de la República, precisamente cuando recoge en el artículo 1 que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, también consigue un aspecto sumamente relevante respecto al asegurar el derecho a todas las personas a participar en igualdad de oportunidades en la vida. Y eso es tan trascendental porque cuando lo llevamos a materia comunal, precisamente vemos que en las municipalidades se evidencia eso claramente. La participación ciudadana se canaliza precisamente a través de las personas, las organizaciones, grupos, comunidades, los pueblos indígenas, que también tienen una connotación especial en materia de participación porque ellos forman un colectivo, y desde ahí la participación indígena también se inserta en estas materias. Y tal como ya lo ha indicado don Emilio anteriormente, en materia comunal existe un gran acervo de normas que nosotros podríamos decir a partir de las cuales las personas participan. Pero esto también está ligado a una connotación sumamente importante, que es la que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades es la que determina las formas y modalidades que se deberá asumir de participación a nivel de las municipalidades, en lo local, mejor y más preciso señalar en lo comunal. Entonces, desde ahí, el tema no es menos importante, sobre todo porque este año se cumplen 10 años de la promulgación de la Ley 20.500. La Ley 20.500 sobre asociación y participación en la gestión pública. Esa ley fue tan importante, tan relevante, que precisamente, tal como siempre lo señala don Emilio, nace de la Carta Iberoamericana en nuestro país a instalarse a nivel de la administración del Estado y precisamente a nivel comunal. Nosotros podríamos además señalar de que esto marcó un hito, en primer lugar porque establece aquí el principio de participación a nivel de la Ley Orgánica de Bases Generales de Constitución, de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. Y desde ahí hacia abajo es donde se informa sobre este principio a todas las instituciones y a todos quienes se vinculan a la Administración del Estado. Entonces ahí lo relevante de todo ello es que más allá de, bueno, todo lo que se vincula a la Ley 20.500 y que muy bien lo ha señalado don Emilio respecto a este derecho que poseen las personas a asociarse libremente para la consecución de sus fines lícitos, pero también este deber del Estado de promover y apoyar las iniciativas asociativas de la sociedad civil,
sin duda alguna aquí nos enfrentamos a un derecho que es bidireccional, porque no se puede ejercer desde una sola parte. Aquí ambas partes son relevantes. La mirada, y como señalaba anteriormente el subsecretario, quien pilotea este avión, sea de la línea que sea, es importantísimo, porque desde ahí nosotros vamos a poder definir cuál es la orientación, cuándo es el fin que busca mi comuna, pero que considera mi opinión como ciudadana, como ciudadano. Esto no es una declaración de buenas intenciones, esto es un derecho, y como lo ha indicado don Emilio, es un derecho fundamental. Y desde ahí es sumamente importante también el involucramiento que tienen las personas en sociedad. Contar con un papel más activo y que apueste también a este crecimiento y el desarrollo que indicaba don Mario Lavarría, presidente AMUCH, en la sesión inicial de este seminario. Es fundamental apuntar hacia el desarrollo de todas las personas, para que juntas podamos determinar cuál es el lineamiento común que nos lleva a este mejor vivir o mejor calidad de vida para todos. Pero también aquí hay un factor sumamente importante del cómo lo realizamos, cómo efectivamente contamos con ese papel más activo. Y yo les podría comentar algunos, como por ejemplo, ir revisando precisamente los instrumentos estratégicos de gestión, porque aquí también existe en la participación ciudadana un rol estratégico. El rol estratégico finalmente es el que predomina frente a determinar además cuál es el orden de prioridad, qué es lo que es importante para mi comuna, qué es importante para mis vecinos y mis vecinas. Entonces ahí el liderazgo es fundamental, no tan solo por la respuesta que se entregue, sino más bien bajo una mirada de la posible estrategia que se entregue para esa solución que las personas necesitan o tienden a visualizar una expectativa en la municipalidad de un buen acuerdo de voluntades. Ahí es donde nosotros encontramos esa clave que nos desafía a encontrar el rol de cada una de las personas para definir finalmente en qué yo puedo servir en sociedad. También desde ahí la participación es fundamental. Finalmente, para concluir esta primera etapa, quería señalar lo siguiente. El efecto de la motivación es fundamental al mismo tiempo que la participación. Sin motivación no tengo participación. Por tanto, es importantísimo sensibilizar sobre las garantías. Perder el miedo significa además visualizar que a través de las decisiones que se tomen con la ciudadanía, también podemos verificar el perfeccionamiento, podemos verificar además un seguimiento, la efectividad de una norma también trasciende en el hecho que sea operativa en un territorio, considerando, por cierto, que Chile es totalmente heterogéneo y tiene múltiples realidades, incluso dentro de una comuna tiene múltiples realidades. Entonces, esa es un poco la invitación inicial que yo les quisiera plantear en estos breves minutos para seguir con lo siguiente. ¿Qué ha pasado entonces con la 20.500 que yo les hacía mención hace un momento atrás, después de 10 años? Después de 10 años existen fuertes críticas al respecto. Se señala desde todo ámbito de que precisamente la participación ciudadana en Chile poseería más bien este carácter consultivo informativo de los mecanismos que se consagran para ello. Por tanto, no tendría en rigor ese nivel de incidencia, ese poder de vincular efectivamente la opinión del ciudadano con la autoridad. Pero aquí también quisiera hacer un alto, hay que ser bien prudente en ese sentido, porque hay algunas limitaciones que también a la administración los contiene, y por cierto, cuando tenemos la mirada más hacia la efectividad de la norma, debiésemos apuntar también a determinar, bueno, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios que se asumen a través de la participación. Sin lugar a dudas, nosotros podríamos decir además de que dentro de todo el parámetro, todo lo que significa la participación ciudadana y tal como le indicaba don Emilio, existen diversas modalidades, diversos mecanismos, pero aún más existen ventajas. Y los invito a ver las ventajas comparativas que poseen los municipios para potenciar precisamente la participación ciudadana. La proximidad, la integración de las políticas públicas, la comunicación permanente, la adecuación a demandas heterogéneas, la cooperación y el control social más fuerte, la adaptación flexible a los cambios, la estimación socioeconómica y la
demanda cultural de identidad. Aquí hay un aspecto muy importante respecto a la identidad, porque si uno mapea todo esto en participación ciudadana a nivel comunal en Chile, nosotros podríamos considerar todas esas ventajas dentro de este gran tronco, pero que además se vinculan con una serie de materias. Este mapa, que podría ser bastante ilustrativo, yo les podría indicar incluso que faltan muchas indicaciones acá, porque esto no termina y no se centra necesariamente en el derecho a la participación ciudadana a nivel de la gestión comunal. Trasciende, por cierto, a nivel provincial, regional, hasta llegar a lo nacional. Y desde ahí se conecta efectivamente con la participación ciudadana como derecho fundamental. Si logramos ver todo esto en perspectiva, nosotros podríamos además vincularlo con lo siguiente. El rol de los gobiernos locales es esencial para ser un excelente puente para fortalecer aquí la participación ciudadana. Desde ahí que nosotros podríamos conectar todo esto a que existe aquí el valor de la cercanía. Y ese valor de la cercanía además es el más arraigado a nivel comunal. Desde ahí que nosotros también podríamos ver cómo está operando esto en la práctica, ¿no es cierto? Esto se realiza a través de encuestas. Y nosotros como Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, en el año 2020 realizamos una encuesta en participación ciudadana. Les preguntamos a los mismos vecinos y vecinas qué opinaban sobre participación ciudadana. Y lo que nos dijeron fue sumamente concluyente. El 88,8% de los encuestados de un universo de 1.255 personas mayores de 18 años, dentro de las cuales 53% fueron mujeres y 46% fueron hombres, dijeron que están de acuerdo o muy de acuerdo en informarse y participar de la gestión de las instituciones del Estado. Tan es trascendente aquí la mención respecto al 88,8% que establece estar de acuerdo, muy de acuerdo, que era pertinente preguntar, bueno, ¿qué podía impactar negativamente en este aspecto? Y por cierto, aparecen dos variables sumamente trascendentes también para lo que se define como participación ciudadana a nivel comunal y en Chile. Primero, la desconfianza en las instituciones políticas y en la gestión del Estado. Pero también hay otro valor, la educación cívica, pertinentemente. Y enseguida, una sociedad muy individualista. Nosotros, si tomamos todas esas variables, nosotros podríamos incluso avanzar un poco más y señalar, bueno, ¿qué también consideramos en esta toma de muestras, si se puede decir así? Es que, además, esa confianza se manifiesta profundamente a nivel comunal. No tan solo en las municipalidades, en las juntas de vecinos, en las bases. Ahí está el mayor grado de confianza que existe en la toma de decisiones también, porque cuando se les consulta qué tan acuerdo o desacuerdo se encuentran respecto a que si son consideradas las opiniones de las personas en materia pública, fíjense ustedes de que el 50% está en desacuerdo. Eso significa de que algo nos falta por completar en este puente que hemos construido con los vecinos y con las vecinas. Este puente no está completo. Y no está completo porque además, cuando se reconoce más a las juntas de vecinos por sobre otros mecanismos de participación ciudadana, por sobre la consulta ciudadana, por sobre los plebiscitos comunales, las consultas públicas, el mismo Consejo de la Sociedad Civil, es que aquí está pasando algo. Aquí los vecinos y las vecinas que se reúnen en el territorio precisamente tienen esa connotación de mayor cercanía que no ha logrado tener en apariencia otros mecanismos de participación ciudadana. Entonces, cuando consultamos, ¿qué les parece a propósito de la pandemia estas instancias online para, de buenas cuentas, poder acercar a ese vecino, esa vecina que necesita igualmente participar, pero que producto de las medidas de orden sanitario no lo ha podido realizar hasta ahora? Fíjense que el 82,9% se manifestó estar muy de acuerdo o de acuerdo con esta aplicación. Esto se conecta perfectamente con lo que indicaban nuestras autoridades al inicio de esta jornada.
Ambos han señalado, tanto el ministro subrogante de Economía, Julio Pertusset, como posteriormente el subsecretario Leonardo Hardeman, que la conexión digital y conectar la digitalización finalmente con el ciudadano es vital para no perder esa comunicación permanente. Luego, cuando le preguntamos sobre los adultos mayores, o ahora denominados personas mayores, que también ha habido también un cambio en el lenguaje que es sumamente importante tener en consideración en materia de no discriminación. Las personas mayores están en este sentido, disculpen que me sonó la alarma de los minutos, voy a ir terminando ya. Las personas mayores también están invitadas en este proceso de participación ciudadana. Y si les preguntamos si están de acuerdo en participar, hay una alta probabilidad que sí lo estén mientras se les acompañe. El acompañamiento de las personas mayores también es importante, sobre todo en estos tiempos donde algunos también permanecen solos o desconectados de quienes permanentemente se vinculaban. Entonces, aquí también hay que trascender. Botar la barrera significa también acceder a un nuevo conocimiento, pero que este nuevo conocimiento sea comprensible y en un lenguaje simple. No complejizar la participación ciudadana, sino más bien simplificarlo de manera tal de que todos y todas puedan participar, tal como lo señala la Constitución Política de la República. Finalmente, ante la pregunta respecto a cuáles son los principales impedimentos que a su juicio de aquellos que fueran encuestados limitarían la participación ciudadana, dijeron, bueno, que en buena medida son los días y horarios en que se desarrollan estas actividades. La mayoría de nosotros señalamos de que precisamente los tiempos no nos han acompañado, sobre todo cuando la carga de actividades y también las necesidades se van complejizando en el territorio. Entonces, aquí también hay una cuestión súper importante respecto a cómo flexibilizamos estos mecanismos y relacionado con todo lo anterior en materia de confianza. Que mi opinión realmente sea considerada también tiene que ver de que cómo yo rescato el mayor valor que existe de tiempo, de disposición de medios de parte del vecino y la vecina. No hacerlos perder el tiempo significa de que realmente ellos tengan un espacio. El ser considerados también requiere cierta voluntariedad, pero disciplina en la aproximación a estos mecanismos. De ahí nosotros vamos a poder rescatar esa motivación que yo les indicaba, ese interés. Y también conectarnos con aquellos que están un poco más aislados, en zonas aisladas, en zonas extremas, de quienes probablemente la necesidad más básica que tienen es la subsistencia, más allá de otras que en el área metropolitana se puedan vincular a un desarrollo más bien de carácter de mayor posicionamiento o mayor vinculación con las autoridades. Las largas distancias en Chile hoy en día se están potenciando y no se estrechan necesariamente con la conexión digital, porque ahí es donde evidenciamos la falta de esta formación y esta educación en lo digital, de lo cual también las instituciones públicas también se están haciendo cargo y el gobierno de Chile también está tendiendo ese puente, que es sumamente también importante vincularlo con la ruralidad que nosotros permanentemente no nos hacemos cargo finalmente en Chile. Cuando nosotros realizamos toda esta encuesta, nosotros la podríamos sintetizar en este marco, finalmente. Tenemos que contar con una metodología clara, un acceso a la información básica, controlar también las expectativas, porque sin lugar a dudas, cuando se generan mayores expectativas y bajan con la realidad, se suma, por cierto, esta desmotivación que existe de parte de los vecinos y las vecinas. Que los tomadores de decisiones se involucren, tal como lo indicaban nuestros invitados anteriormente. Se señala también como este vínculo, como con lo que decía el subsecretario Hantelman, de la experiencia personal de cada uno. Esa experiencia personal de cada uno también se vincula a cómo yo me inserto en participación ciudadana a nivel comunal. Y, como ya le hemos señalado, la utilización de nuevas tecnologías. Pero, ¿cómo materializo realmente esto en la comuna? Fíjense ustedes que este cuadro se completa con lo siguiente. Reconociendo la heterogeneidad, como le indicaba la señora Pilar Cuevas en la primera sesión, también teniendo en consideración toda la diversidad
de regulación que existe a nivel normativo en las ordenanzas de participación ciudadana, y que también es importante poder también estandarizar ese nivel, tal como lo señalaba anteriormente don Enrique Navarro, y sumar, por cierto, la confianza institucional y la formación y educación en todo ámbito, pero precisamente en materia de participación ciudadana nos va a hacer trascender en esta materia. Para finalizar y no extenderme más, quisiera compartir con ustedes algunas propuestas para este nuevo municipio ciudadano que hemos denominado desde la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH. Reconocer aquí la identidad territorial significa precisamente el derecho a la comunicación, la información y la educación, pero también de los servicios básicos a todas las personas. Aquí es sumamente importante en la nueva Constitución poder hacer una precisión respecto a que todo lo que diga relación a participación ciudadana se debe vincular con esta identidad territorial, y desde ahí poder también conectar Chile en lo digital, pero de manera efectiva y real. También el superar este reconocimiento, o a este derecho, mejor dicho, a la libre asociación, lleva consigo también de que todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional se sientan parte de esta identidad que es Chile. Y desde ahí poder reconocer también que existen valores de buena convivencia, como lo que les señalaba anteriormente respecto a la identidad rural, el desarrollo sostenible y sustentable en nuestras ciudades, comunas y barrios, el respeto por el patrimonio natural y cultural de la nación, pero también esto vincularlo con los distintos niveles de participación a nivel territorial. ¿A través de qué? Servicios mínimos estándar mínimo de servicios a nivel municipal. Porque si no entregamos un estándar mínimo de servicios, probablemente Arica se va a sentir mucho más lejano a Punta Arenas de lo que territorialmente se encuentra. Se van a sentir tan lejanos de que muy probablemente generarán mecanismos informales, y por tanto eso, si bien se genera mayor cercanía con la autoridad, desagrega esta consideración de tomar en cuenta esta opinión para efectos de tener precisamente esta incidencia en una decisión de carácter público. También consideramos sumamente importante establecer una especie de catálogo de principios a nivel de participación ciudadana, pero respecto a la gestión comunal, respecto al reconocimiento de la identidad territorial y cultural, la corresponsabilidad, el respeto por la diversidad y no discriminación, la equidad de género, la conectividad terrestre y digital de todos los habitantes de la comuna. A ser informados también resulta imprescindible para poder tomar decisiones, pero también la posibilidad de escuchar y ser escuchado. Eso es lo relevante en un diálogo civil, en un diálogo vinculado a la participación ciudadana, y que nos conecte también con aquellas regulaciones que se instalan a nivel comunal y que van a poder relevar también que existen distintos idiomas que nos entregan los pueblos originarios, y existe también un acervo cultural que nos vincula con cada comuna, con cada localidad. Los consejos comunales de las organizaciones de la sociedad civil, ustedes saben, están al debe. Ya nos ha comentado el subsecretario Hantelman de que existe aquí un perfeccionamiento en la materia. Esperemos verlo prontamente. Desde ahí que nosotros también queremos hacer nuestro aporte en el perfeccionamiento de estos reglamentos, que también posibiliten a que los consejos se conformen, sigan en funcionamiento, y en la eventualidad de que exista alguna complejidad mayor, sigan adelante, porque la comunidad lo necesita. Más allá del cumplimiento normativo de base, la comunidad finalmente es el que se hace cargo de poder generar este vínculo que se manifiesta anualmente en cuentas públicas que se entregan al alcalde y viceversa. Los programas de capacitación y los instrumentos de gestión son vitales en este efecto y en este rol estratégico que contiene la participación ciudadana. Y para finalizar, un poco relacionado a lo anterior, también este rol del Consejo Municipal, el cual también aquí tiene un ejercicio indicado precisamente por la ley orgánica de hacer efectiva la participación ciudadana y corresponder también una mayor fiscalización en su utilización, para finalmente rescatar a las juntas de vecinos, que fueron las mejor rankeadas en la encuesta de percepción ciudadana,
a partir de lo cual es una demanda histórica de otorgarle el carácter vinculante al informe de las juntas de vecinos en materia de las patentes de alcohol. No me quiero extender más, simplemente agradecer a todos y a todos quienes hicieron posible la realización de este proyecto, en especial a quienes día a día dan vida a la participación ciudadana en distintas comunas del país, en vista de una mejor calidad de vida para la comunidad. Finalizo esta presentación señalando que para mí es muy importante también haber participado en este seminario y me siento muy honrada también de haber compartido este panel junto a grandes invitados que han hecho de este seminario de un muy buen nivel y que esperemos que hayan sido también de su utilidad y también nos puedan ayudar a difundir estas ideas que tanta falta nos hacen. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestros expositores y ahora damos paso a la ronda de preguntas, las cuales estarán a cargo del señor Eliezer Yáñez Correa. Muy buen día, agradecemos la permanencia en el seminario. Tenemos una pregunta para Eduardo Gentelman, de Nelson Caballero. Dice, ¿cómo desarrollar indicadores respecto de servicios públicos, la percepción ciudadana, eficiencia y eficacia en el marco de una gestión por resultados? Eliezer, ¿me permites hacer un aporte al respecto? Sí, adelante, Graciela. Muchas gracias, Eliezer. Bueno, comentar también a nuestros participantes en este seminario. Nosotros como Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, nos encontramos actualmente trabajando en alianza con el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación en la formación de un proyecto que viene a reconocer la participación ciudadana a nivel comunal respecto a garantizar finalmente que se superan algunas barreras que hemos denominado que quitan eficacia a la real instalación de una participación ciudadana a nivel comunal. De esta manera, para dar respuesta a la pregunta formulada por Nelson Caballero, comentar que precisamente estos indicadores debiesen, en nuestra consideración, comenzar por el establecimiento de una base normativa que permita indicar precisamente que existe un estándar mínimo legal, como lo ha señalado anteriormente don Emilio, que también forma parte de este proyecto, a quien agradecemos públicamente ser parte de este también. La participación ciudadana es un derecho fundamental y por tanto todo lo que se vincula a participación ciudadana y que se vincula precisamente con lo que se marca dentro de la Constitución, las leyes, viene precisamente informado de tratados internacionales. Por tanto, todos los indicadores precisamente vienen conectados desde ahí, desde lo normativo, desde lo que se espera y que se pide a la administración del Estado y que se vincula con esta materia. Esperemos prontamente tener noticias de este proyecto para poder compartir con ustedes y espero también haber podido dar algún aporte a esta pregunta. Muchas gracias, Graciela. Tenemos una pregunta para Emilio Garrote, quien la efectúa Ángelo Flores. Se habla de participación ciudadana. ¿Cómo se podría mejorar que la participación sea vinculante? Bien. Gracias por la pregunta. Claro, efectivamente, cuando uno revisa la normativa vigente, la gran mayoría de los mecanismos de participación tienen carácter consultivo e informativo, ¿ya? Esto es un proceso gradual, o sea, como implica un cambio de paradigma a lo que uno está habitualmente acostumbrado, estos cambios no son tan radicales, sino que es parte de un proceso. Entonces, la instancia yo creo propicia, y ahí está una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad, el cambio constitucional. En el cambio constitucional debería, en mi opinión, incorporarse algunos mecanismos que tengan carácter vinculante, que tengan un carácter vinculante. Por ejemplo, podría incorporarse definitivamente la iniciativa popular de ley, ¿ya? Más allá de la consulta que actualmente, que creo que es muy significativo, constituye un tremendo avance que se le pueda consultar a los ciudadanos respecto de determinados proyectos de ley. ¿Por qué no incorporar, como lo tienen en Europa, iniciativa popular? Es decir, que sean los propios ciudadanos, bajo determinadas fórmulas o requisitos, quienes presenten un proyecto de ley ante la instancia respectiva para que sea sometida a discusión por el ente que corresponde, que sería el Congreso. Eso podría entonces
y así se va mejorando la confianza en el sistema, porque lo que ocurre en definitiva es la pérdida de confianza que hay hacia una institucionalidad que ya no representa al ciudadano. De manera que los mecanismos de participación tienen que dar el siguiente paso, que es el carácter vinculante. De lo contrario, como decía Graciela, entonces se ve frustrado, las expectativas son muy altas, pero también hay que ser claro con la ciudadanía que este cambio no es radical. No de la noche a la mañana todos y todas van a participar directamente de una gestión pública, sino que hay que hacerlo por vías institucionales, y la institucionalidad vigente entonces dentro de un Estado de Derecho es los mecanismos que existen o que van a existir en la futura Constitución. Muchas gracias, Emilio. En honor al tiempo vamos a leer una siguiente pregunta y pasaríamos allá a dar el cierre. Dice, ¿cómo puede el Estado, para una mejor gobernanza, incorporar una participación comunitaria resolutiva, fiscalizadora y con poder veto en el desarrollo local para una real participación? Graciela, ¿lo respondo yo o tú? Es para Emilio, está... Ah, para mí, ya, ok. Sí. Claro, lo que creo yo que aquí no hay que... Este cambio de paradigma implica un ciudadano que debe ser formado no solamente en derechos, sino también en deberes. Y por lo tanto, aquí hay una tremenda labor de parte del Estado, en que, como varios ya lo han señalado, se debe comunicar, se tiene que informar y se tiene que, sobre todo, educar, ¿ya? Educar, porque en el último tiempo uno lo que observa en general de la ciudadanía son muchas, digamos, por así decirlo, las ganas de participar en la gestión de asuntos públicos, ¿ya? Pero tiene que hablarse de un ciudadano responsable, y para ser responsable hay que cumplir también con los deberes, ¿ya? Entonces, este ciudadano tiene que formarse. Nosotros nos falta mucha educación cívica, o sea, hay una serie de normativas que cuando uno le consulta, bueno, las estadísticas que nos presentó Graciela, que están muy ejemplarizadoras de ello, también demuestran que hay un desconocimiento por parte de los ciudadanos, que es muy grande, y eso se debe, entre otros factores, a la falta de educación cívica que tenemos como país, en todos los niveles, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, cuando ocurrió el estallido social, yo tuve que impartir muchas charlas sobre el tema constitucional, y lo primero que le consultaba a las personas era si conocían la Constitución, y siempre la respuesta fue la misma, independiente del grupo de personas que se tratara. O sea, eran ciudadanos de a pie, como eran otras personas que pertenecían a instituciones públicas, etcétera, etcétera, y todos respondían que cuando yo le consultaba si conocían la Constitución o la habían leído, nadie la había leído, nadie la conocía. Entonces yo le decía, bueno, ¿y por qué la quieren cambiar? Entonces eso demuestra entonces de que a veces las ansias son mayores. Primero tenemos que informarnos, tenemos que educarnos, y ahí tiene el rol del Estado. El Estado va a tener que formar y educar a la población para que definitivamente estos avances se puedan materializar, porque esto no es una cuestión de que, yo quiero esto, no, yo quiero esto otro, tiene que hacerse de manera institucionalizada. Muchas gracias, Emilio. Dejamos a Marisa para poder dar el cierre a este seminario, y agradecemos la presencia también a todas las personas, y también les recordamos que mañana continuamos con nuestro seminario. Estimados asistentes, agradecemos la presencia de las autoridades presentes, expositores y funcionarios municipales que participaron en este programa. Tal como decía Eliezer, nos encontramos mañana miércoles 27 de enero a las 9 de la mañana con el tema Capital Humano. Los invitamos a seguir las redes sociales Amuch en Facebook y Amuch Chile en Twitter e Instagram, y visitar nuestra web amuch.cl. Desde ya, muchas gracias, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao.